Muy buenos días. Es un gusto saludarles una vez más. Reciban gracia y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo y un saludo de sus hermanos del grupo de oración, los Ángeles de Dios de Lacey, Washington, Parroquia Sagrado Corazón, compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Hoy en este día, jueves 11 de noviembre, compartiremos y meditaremos este bonito y precioso evangelio que hoy nos regala el Señor. Tomamos el Santo Evangelio según San Lucas, el capítulo 17, versículo 20 hasta el 25. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los fariseos le preguntaron: ¿cuándo llegará el reino de Dios? Él les contestó: la llegada del reino de Dios no es cosa que se pueda verificar. No se va a decir, está aquí o está acá. Y sepan que el reino de Dios está en medio de ustedes. Dijo además a los discípulos: llegará un tiempo en que ustedes desearán ver uno solo de los días del Hijo del Hombre, pero no lo verán. Entonces les dirán: está aquí, está allá. No vayan, no corran. En efecto, como el relámpago brilla en un punto del cielo y resplandece hasta el otro, así sucederá con el Hijo del Hombre cuando llegue su día. Pero antes tiene que sufrir mucho y ser rechazado por este pueblo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, mis hermanos, qué bonito evangelio nos regala hoy en este día San Lucas, ¿verdad? Es un momento de reflexionar, de ponernos a pensar qué es lo que nos trata de decir hoy la palabra de Dios. Si nos ponemos a iniciar desde el principio, es una pregunta: ¿cuándo llegará el reino de Dios? Es una pregunta que los fariseos le hicieron a Jesús, tal vez queriéndolo poner a prueba, o tal vez porque no creían en Él, no creían en su palabra, no creían en todo lo que Él les decía. Es una forma a veces de negar su existencia, de negar que Jesús estaba verdaderamente en medio de ellos. Por eso le hicieron esa pregunta, tal vez ignorando que Él era el Dios, el Salvador. Aquí hay algo de pensar: ¿de qué lado estamos cada uno de nosotros? ¿Estamos del lado de los fariseos o tal vez estamos del lado de los apóstoles que siguieron a Jesús, conociendo y sabiendo que Él era el Hijo del Hombre? ¿De qué lado nos pondríamos cada uno de nosotros? Pero hoy en este día me voy a enfocar solamente en el texto bíblico donde dice: y sepan que el reino de Dios está en medio de ustedes. Mis hermanos, es una forma de que nosotros pongamos a reflexionarnos cómo podremos cada uno de nosotros construir el reino de Dios aquí en la tierra. Primeramente, se construye desde el amor, que se manifiesta en la capacidad que tiene el hombre de perdonar
de reconciliarse y de tolerar. Así poco a poco podremos ir construyendo el reino de Dios. Pero ¿qué es construir el reino de Dios? El reino de Dios se trata de amar a un Dios que viene al mundo, que se encarna en el mundo y que nos invita a cada uno de nosotros, nos invita a todos a vivir el amor fraterno, a vivir el amor fraterno. Eso es lo que nos invita Dios. ¿Y cómo podemos hacer cada uno de nosotros para que crezca el reino de Dios? Se necesita valentía de dejar que el grano crezca, que la levadura crezca también, para que, como nos dijo el Papa, parece que era el Papa Juan Pablo II, que decía que es no tener miedo, tener la valentía y no tener miedo a ensuciarnos las manos al momento de sembrar la semilla del reino de Dios. Eso es lo que nosotros podemos hacer para que el reino de Dios crezca. No tener miedo, ensuciarnos las manos en el momento de anunciar el Evangelio. ¿Y cómo se manifiesta el reino de Dios en la actualidad? Recuerden que Dios es el creador de todo. Dios es el dueño de las cosas. Por lo tanto, Él se extiende por todo el mundo, se extiende por el universo, se extiende por cada rincón del mundo entero. Así es que Dios se manifiesta en cualquier parte del mundo. ¿Por qué? Porque Él es el dueño y creador de todo. Y recuerden también que en aquellos tiempos Jesús anunciaba en su predicación, decía, ir por todo el mundo anunciando el Evangelio con obras y palabras del reino de Dios. Desde esos tiempos Jesús ya nos invitaba y nos decía que fuéramos por todo el mundo extendiendo ese amor fraterno que Él nos tenía, que es su amor infinito. ¿Y cómo podremos cada uno de nosotros colaborar con Dios en la construcción del reino? Primeramente, amar a tu prójimo como a ti mismo, creer y tener fe solamente en Dios, ayudar a los más necesitados, aplicar los valores cristianos y morales, comprender que el mundo es de todos, por eso debemos vivir en armonía. ¿Cuáles serían los valores del reino de Dios? El reinado de Dios comienza por nuestra conversión a los valores del reino. Verdad, santidad, justicia, amor y paz, frente a los de tener dinero, poder, soberbia, dominio e influencia, que eso es todo lo contrario. ¿Cómo vivir cada uno de nosotros el reino de Dios? Mis hermanos, aquí es un punto clave donde Jesús, Dios nos invita primeramente a ser positivos a la hora de anunciar, su amor infinito que Él nos tiene. Orar y leer la palabra de Dios diariamente. Arrepentirse
arrepentirnos de todos nuestros pecados, para así vivir el reino de Dios. Pero sobre todo, ser felices. Jesús nos invita a ser felices cada uno de nosotros. Así es, mis hermanos, que cómo podemos vivir el reino de Dios en medio de nosotros. Vivir el amor fraterno, vivir el amor de Dios, vivir como hermanos unos con otros, hacer obras de caridad. Pero sobre todo, mis hermanos, ser felices. Dios nos invita a ser felices. Así es de que es una invitación a que edifiques el reino de Dios, pero sobre todo que seas feliz. Así, mis hermanos, que tengan un bonito y bendecido día. Amén.